Hola amigos, hoy continuaremos con el curso básico de circuitos eléctricos. Esta es la clase número 5. En primer lugar tenemos la superposición. El principio de superposición establece que la tensión entre los extremos o corriente a través de un elemento en un circuito lineal es la suma algebraica de las tensiones o corrientes a través de ese elemento debido a que cada fuente independiente actúa sola. Es importante considerar que las fuentes independientes se consideran una a la vez mientras todas las demás fuentes independientes están apagadas. Esto es al momento de realizar el proceso de la superposición. Además, esto implica que cada fuente de tensión se reemplaza por 0 voltios o cortocircuito y cada fuente de corriente por 0 amperios o circuito abierto. De este modo se obtiene un circuito más simple y manejable. Como les explico, esto ya es parte del proceso de cómo resolver el circuito mediante la superposición. Además, las fuentes dependientes se dejan intactas porque las controlan variables de circuito. A continuación presentaremos los pasos para aplicar el principio de superposición considerando los puntos anteriormente dichos. Primero tenemos que apagar todas las fuentes independientes excepto una. Determine la salida, tensión o corriente debida a esa fuente activa, aplicando las técnicas cubiertas en los capítulos. Repita el paso 1 en cada una de las demás fuentes independientes. Halle la contribución total sumando algebraicamente todas las contribuciones debidas a las fuentes independientes. Listo. En este ejemplo ejemplificaremos lo dicho anteriormente para que sea mejor procesado y entendido. En este ejemplo nos piden que apliquemos el teorema de la superposición para hallar el voltaje en el circuito de esta figura, el voltaje en esta resistencia. Existen dos fuentes. Tenemos tanto la fuente de voltaje de 6 voltios y la fuente de corriente de 3 amperios. Por lo tanto, nosotros podemos decir que nuestro voltaje en esta resistencia va a depender de dos voltajes, donde el voltaje V1 y V2 son las contribuciones tanto de la fuente de tensión de 6 voltios como de la fuente de corriente de 3 amperios. ¿Cómo obtenemos el voltaje V1? La fuente de corriente se iguala a 0, es decir, se considera como circuito abierto y se aplican las leyes de tensión de Kirchhoff al lazo de la figura. Es decir, las fuentes de corriente para realizar este análisis se les hace un circuito abierto, es decir, ya no existe aquí un flujo de corriente. Por lo tanto, solo nos quedaríamos con esta parte de aquí. Mientras que las fuentes de voltaje se hace cortocircuito, es decir, no existe fuente, sería un cable cerrado. De esta manera, este es apagando la fuente de corriente, haciendo un circuito abierto. Entonces, aplicamos las leyes de tensión de Kirchhoff para esta malla. ¿Cuál es el resultado que tenemos? Este de aquí. 12 y 1, debido a que tenemos dos resistencias en serie, podemos sumarlas, 8 y 4, 12. 12 y 1 menos 6 voltios igual a 0. Por lo tanto, podemos determinar que la corriente I1 que circula en este lazo va a ser igual a 0.5 amperios. De esta manera, podemos decir que el voltaje V1 va a ser igual a los 4 amperios por la corriente I1, los 4 ohmios por la corriente I1, lo cual nos da 2 voltios. Entonces ya tenemos nuestro primer voltaje. También se puede aplicar la división de tensión para obtener el voltaje V1, que sería el voltaje V1 va a ser igual a la resistencia, la que estamos midiendo el voltaje, sobre la suma de ambas resistencias por el voltaje de la fuente, que nos da igualmente 2 voltios. De cualquier proceso nos va a dar el mismo. De eso no hay que preocuparse porque siempre va a dar el mismo valor. Hasta puede servir como método de comprobación en caso de que realicemos mal algún cálculo. Para obtener el voltaje V2, la fuente de tensión se va a igualar a 0. Como les indiqué, la fuente de voltaje se realiza cortocircuito y que nos quedaría un cable. De esta manera.
Entonces en esta gráfica de abajo podemos ver cómo nos quedaría el circuito apagando la fuente de voltaje. De esta manera nosotros podemos determinar la corriente que va a circular por esta resistencia, la corriente I3, porque aquí aplicamos igualmente leyes de Kirchhoff y tenemos que estas dos resistencias se encuentran en paralelo, porque este nodo comparten estas dos y este nodo comparten las dos. Entonces, al estar en paralelo, nosotros podemos aplicar el divisor de corriente. Entonces, tenemos que la corriente I3 va a ser igual a la resistencia opuesta sobre la suma de ambas resistencias por la corriente de la fuente. Al resolver esto de aquí nos da una corriente de 2 amperios. Por lo tanto, el voltaje existente en esta resistencia con esta fuente encendida nos queda que el voltaje V2 va a ser igual a 4 ohmios por la corriente I3, que va a ser igual a 8 voltios. De esta manera tenemos el voltaje V1 y V2. A continuación, lo que hacemos es reemplazar en esto de aquí, en esta ecuación, de que el voltaje es igual al voltaje 1 más el voltaje 2. ¿Qué nos queda? Que el voltaje que queríamos encontrar en esa resistencia va a ser igual a los 2 voltios más 8 voltios, que nos da 10 voltios. Entonces, el voltaje existente en esta resistencia va a ser igual a 10 voltios. Este método es muy práctico en el momento de tener fuentes de esta manera, porque como ven, apagamos una, resolvemos una malla sencilla, apagamos otra, resolvemos tal vez por divisor de corriente, divisor de tensión muy sencillo y obtenemos el voltaje en esta resistencia. De igual manera se puede aplicar un análisis nodal o de lazo, no hay ningún problema, pero también se puede ocupar la superposición. A continuación, realizaremos igualmente este pequeño circuito en los software Multisim y Proteus para demostrar la comprobación de los cálculos realizados. Iniciamos colocando las fuentes de corriente y de voltaje. Colocamos las resistencias organizamos el circuito unimos los elementos como siempre hay que ubicar la referencia a tierra. Ubicamos los valores 6 voltios, 3 amperios, 4 ohmios, 4 ohmios. Listo. Queremos saber el voltaje en esta resistencia, entonces ocuparemos el multímetro, colocamos la parte más positiva, es la de acá arriba, debido a que aquí está la referencia tierra, entonces ponemos de esta manera. Iniciamos la simulación y como ven tenemos 10 voltios. 10 voltios son los existentes en esta resistencia. Ahora realizaremos el mismo procedimiento en el software Proteus. Muy bien, aquí iniciamos con la batería. La fuente de corriente y las resistencias. Unimos los elementos
Hay que darle la vuelta. Recuerden, el flujo de la corriente es muy importante. Colocamos la referencia tierra. Modificamos los valores. 6 voltios. 3 amperios. 8 ohmios. 4 ohmios. Nos colocamos en esta pestaña y ponemos un voltímetro. Colocamos la terminal positiva y la terminal negativa. Iniciamos nuestra simulación y nos da los 10 voltios. Efectivamente, el cálculo y la simulación son iguales, por lo tanto, los cálculos están realizados correctamente.